La Habana, donde los colores engañan y el hambre no tiene banderas. Aquí la libertad es un lujo y la resistencia una rutina. Acompáñame a conocer a Cuba. Y después de visitar el imponente Morro de los Tres Reyes, con sus muros centenarios y la brisa salada del mar golpeando suavemente el rostro, emprendimos camino rumbo a La Habana. El trayecto se llenaba de paisajes cambiantes. El azul profundo del mar quedaba atrás, dando paso a calles vibrantes, autos antiguos que parecían sacados de otra época y fachadas llenas de historias. Poco a poco el bullicio de la ciudad nos envolvía, mezclando el sonido de las bocinas, la música que salía de algunas ventanas y las conversaciones rápidas de la gente. La Habana nos recibía con su encanto único entre lo nostálgico y lo vivo, como un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, pero la vida nunca deja de palpitar. Bueno, parceritos, llegamos a La Habana y mire con lo primero que me encuentro, lo que a mí más me gusta. Si no, miren esta belleza de carro, este es el que necesitamos para llamar para la Feria de las Flores. Miren todos los carros antiguos y déjame decirte que corren bien, andan bien suave estos carros. O por lo menos que el que me trajo a mí desde Varadero para acá, pues se portó muy bien el carrito. Bueno, esto acá no sé lo que es, parece que hubiera sido un convento. Bueno, parce, sigamos caminando, mirando estas calles tan hermosas. Verdad que pesar, pero Cuba es bien bonito. Lástima que la tengan tan abandonada. Allá al fondo alcanza a divisar una catedral, se la voy a mostrar. Se dice que esta es la Catedral de Cuba. La más vieja que hay aquí se hizo en 1776. La Catedral de la Virgen María de Concepción Inmaculada de La Habana, conocida como la Catedral de La Habana, se erige en el corazón de La Habana Vieja. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, su construcción comenzó en 1748 por orden de los jesuitas, pero fue interrumpida en 1767 debido a su expulsión del Nuevo Mundo. En 1777 el obispo Felipe José de Tres Palacios retomó el proyecto y la iglesia fue consagrada en 1789. Bueno, voy a tratar de acercar un poquito la cámara para que la vean mejor. Siempre que acerco la cámara se distorsiona un poquito la imagen, pero de igual manera espero que les guste. Bueno, y de aquí me llevan a conocer la bodeguita, porque dicen que el peca y reza empata. Este lugar es legendario porque aquí nació el famoso mojito. Es un trago que refresca y que todos conocemos. Este bar ha sido el punto de encuentro de artistas, escritores y viajeros que dejaron sus marcas en las paredes con firmas y mensajes. El ambiente es auténtico, lleno de colores, música y sabor cubano. Es el lugar perfecto para sentir el corazón y la alegría de La Habana en cada rincón. Los imanes, las entonces, uno solo 300 pesos, 4 pagas 10, 3 solamente. A ver. Llevas 4 y pagas 3 llaveros, si llevas 8 pagas 5 llaveros. En la oferta lo puedes combinar con imanes, con las rumberitas. ¿Verdad? Sí se abre, se abre. Se abre. Dame probar para ver. ¿Cuál es su nombre? Giovanni. Giovanni. ¿Y usted hace todo aquí? Taxista, guía. Pues madre. Estas son las casas antiguas. Antiguamente estas eran casas privadas de una sola familia. La entrada era grande porque entraban con. Bueno, los voy a poner en contexto qué son los solares. En Cuba un solar es un edificio antiguo, generalmente de la época colonial, que fue originalmente una casa grande o mansión para una sola familia adinerada. Con el tiempo, estas casas fueron subdivididas en muchas habitaciones pequeñas para albergar a varias familias, convirtiéndose como una vecindad. ¿Y por qué era la puerta tan grande? Para Mira, entrar. tenía varias opciones. Tenía La primera para entrar con los carruajes, Con los coches a carruajes. caballo. Segundo, aprovechar la luz del sol y el aire. Acuérdate que desde aquella época de
La Habana tiene sus 505 años. Desde aquella época ya no había ni... Yo espero que lo hayan alcanzado a escuchar, ¿no? Dicen que las puertas, así los portones grandes, es para que ellos puedan entrar con los carruajes. Bueno, me decía aquí Giovanni que ahora que empezaba la lluvia, empezaban todas esas paredes, empiezan a caerse. Esta es la fila, aquí hacen fila para sacar plata del banco. Dicen que tiene un límite, ¿no? No puede sacar lo que usted quiera, ¿no? ¿Cómo está? Tenemos el trabajo, cualquiera que le interese, podemos negociar el precio. ¿El pintor de usted? Sí. ¿Es el nombre? Igual mi colegio pintor, lo que tiene otra galería. Nuestra Habana, los carros antiguos, lugares famosos de aquí de La Habana. No sé, como este sí, un collage de todo lo que es La Habana. Lugares emblemáticos, Capitolio, Catedral, Morro, parte del Vedado. Y como decía, los bares más famosos acá, La Bodeguita, Floridita, que son bares que tienen una historia acá en La Habana. Nuestra mulata. Los trabajos oscilan de precio de los más pequeños, entre 30, 20, hasta los más grandes, 200 pesos. Al cambio, sí. Está bonito ese. Está lindo este. Sí, me gusta. Ese también. Chevrolet y un Cadillac. ¿Cuánto vale eso? Este sale en 120. Se desmonta, se enrolla. 120 pesos cubanos. No. Gracias, amigo. Mucho gusto. Gracias. Utilizado como el Ministerio de Finanzas y Precios. Ahora le están haciendo una restauración capital y va a ser el Hotel Real Hacienda. Ahora me tienes que pasar tu número Sí. para tenerlo en contacto. Uno, para ponerlo ahí, para que la gente cuando venga si quiere. Le toma la foto a la tarjeta. Ah, listo. Le toma más de una garra. Ujú. Así pues, parceritos, que si van para Cuba y necesitan de un guía, se los tengo. Solo es que se comuniquen conmigo y con gusto le paso toda la información de esta llavería. Mejor dicho, es 1A. Vamos a Plaza Vieja. En la Plaza Vieja encontramos lo que es el edificio de la Cámara Oscura, que es un museo, la Fototeca de Cuba, el Café Escorial, el Hotel Palacio de Cueto, la fábrica de cerveza, es el edificio amarillo por ahí. Fábrica, pero sí se fabrica cerveza. La fábrica de cerveza, esta es cerveza artesanal. Ahí está la clara, la oscura. Ujú. Estos son escuela primaria, este edificio ahora azul es escuela primaria, pero toda la antigua casa Está de bien bonito. gente. Sí. Bueno, pero ¿qué pitos toca esta escultura? ¿Qué? Bueno, eso hay que usar la imaginación. Quizás puede ser una semilla, puede ser un nido de pájaro, puede ser el planeta Tierra hecho de madera. Esto pues sí parece más como usted dice, como un nido de pájaro. Parece un nido de pájaro, ¿no? Sí. Vaya, O sea, representando, ¿no? representando, hay que ver. El artista siempre tiene una idea y... Sí, total. Bueno, parceritos, aquí estamos en la misma Plaza Vieja, en pleno corazón de La Habana. Esto es otro cuento. Edificios viejos pero hermosos, llenos de historia y colores y vida. Bueno, aquí vi una escultura que me fascinó, se las voy a mostrar y quiero que ustedes me digan qué opinan ustedes, qué significado tiene esta escultura. Vea, parce, pues esta joyita. En plena Plaza Vieja está la escultura que lo deja uno mirando fijo. Una mujer desnuda, con tacones, montada sobre un gallo y cargando un tenedor gigante. La hizo el artista cubano Roberto Favelo. Yo pienso que esto es el poder que tiene la mujer Sobre nosotros. sobre el hombre, sin ropa cuando está en la cocina. Le pegó. ¿Fue que usted fue el que lo hizo o qué?
Déjenme aquí abajo en los comentarios qué significado tiene para ustedes esta escultura. Aquí nos encontramos con una tienda para los cubanos, aquí para los cubanos. Una panadería también. En estas calles el heroísmo no está en los murales, está en las manos que hacen magia con un tomate y 3 granos de arroz. En las filas interminables donde el sudor se mezcla con resignación y hay veces con una rabia que no se puede nombrarse en voz alta. Pero esta isla es también una cárcel de silencio, donde el pan escasea, pero los discursos sobran, donde los mismos que te dicen resistir son los que nunca han sentido el vacío que retuerce las entrañas a las 3 de la madrugada. ¿Cómo explicar la paradoja? Hoteles rebosantes de ron, mientras los niños revisan cubos de basura. Internet vigilado como arma de guerra, cuando lo único que pide el pueblo es pan y verdad. Hay un dolor aquí que no se mide en kilos perdidos. Es el peso de las palabras no dichas, el miedo que se hereda como un reloj roto. Ya no marca horas, solo repite tic-tac de cautela. Pero en los callejones la vida inventa milagros. Jóvenes que piratean esperanzas con cables viejos. Abuelas que truecan recuerdos por pastillas para la presión. Cada día es un acto de rebelión. Seguir vivo cuando el sistema te condena a la invisibilidad. Al caer la noche el mar sigue ahí, testigo de los sueños ahogados y las balsas improvisadas. En Cuba hasta la esperanza es clandestina, pero resiste. En la mirada del viejo que aún cree, en las manos del mecánico que remienda sueños, en el susurro del poeta que escribe versos en papel de contrabando. Esta no es una historia de víctimas, es un monumento a la dignidad humana frente a la máquina del aplastar almas. El pueblo cubano sigue haciendo el más radical de los actos, vivir. Les voy a dar una recomendación si va a viajar a Cuba. Lleve ropa usada que no se ponga, que allá esa gente se lo va a agradecer. Al igual que comida y medicina. Yo lo hice y tengo en mi mente la sonrisa de felicidad de las personas que se las di. Algo que noté en Cuba y que me pasó aquí en esta tienda es que yo sí vi eso, mucha gente no le gusta que la grabe, no sé por qué allá le tienen tanto miedo a las cámaras. Quiero que si alguien sabe por qué, algún cubano, lo que sea, que me comente aquí por favor y me diga por qué es que le tienen tanto miedo a las cámaras. No, mirando. No, a ver si, pero es que no. No veo algo. No veo. No se puede grabar aquí. No se puede grabar. No. Parce, y para despedirme de esta ciudad que me dejó el corazón lleno de contrastes, me llevaron a la Plaza de la Revolución, un espacio inmenso, abierto, donde el asfalto parece tragarse el calor del sol y devolverlo en oleadas. Aquí están las enormes siluetas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos mirando desde las fachadas, como guardianes del tiempo que todavía pesa en la memoria. En el centro, la torre del Monumental de José Martín se alza altísima, como queriendo tocar el cielo, recordándoles a todos historia que aquí se escribe y se repite. La plaza está casi vacía y ese silencio impone respeto. Es el mismo lugar donde multitudes han escuchado discursos interminables y también donde el pueblo ha venido a aplaudir, protestar o simplemente estar presente. Mientras la brisa mueve una que otra bandera, me doy cuenta que este es el punto final perfecto. Un lugar que resume lo que es Cuba. Orgullo, historia, contradicciones y una resistencia que no se rinde. Me despido de La Habana con la imagen de la plaza en la mente, sabiendo que este viaje no solo fue conocer calles y monumentos, sino también las historias que laten detrás de cada piedra y cada mirada. Así que hasta el próximo video y adiós pues.